Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el Festival de Cine Peruano que se está celebrando en el Cine Lincoln, aquí en París, a 2 pasos de los Campos Elíseos, la película documental Río Verde, el tiempo de los yacurunas, dirigida por los hermanos Álvaro y Diego Sarmiento, en la que nos invitan a un viaje poético a la selva de la Amazonia peruana, donde el tiempo parece haberse parado desde hace siglos. No están aquí. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su decidida lucha a favor de los pueblos originarios de los Andes, y en este caso de la Amazonia, Álvaro Sarmiento ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo Sobre estás? todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a estos estudios. Permíteme que explique antes que nada a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1982 y que eres fundador de HD Perú, productora independiente enfocada en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la conservación del medio ambiente en los Andes y en la Amazonia y en Perú. Eres además licenciado en estudios cinematográficos por la Universidad Estácio de Sá en Río de Janeiro, en Brasil. Para más tarde vas a realizar una maestría en Bellas Artes en cinematografía en la Universidad de Ohio en Estados Unidos. Pero me gustaría que nos contases cuál era el tipo de películas que te lleva a estudiar cine. Bueno, en esa época el cine peruano se producían muy pocas películas. Cuando yo comencé a estudiar en Perú fue hasta el año 2000 más o menos, 2000, 2004, y luego me fui a especializar en Brasil. Y lamentablemente creo que en esa época, antes de que hubiera una nueva renovación del cine peruano, se veía la imagen del indígena como una persona que estaba siempre de sirviente, que tenía muy pocos diálogos frente a la pantalla, y yo estaba molesto, ¿no?, con ese tipo de representación que existía de nuestra cultura, ¿no? Entonces por eso yo decidí ir a Brasil, donde veía que había un cine que mostraba la imagen del negro con mucha más dignidad y la imagen de la vida en las favelas, ¿no? Entonces yo me influencié por ese tipo de películas. ¿Sufriste en tu juventud, en tu infancia, el hecho de ser de origen indígena? Sí, sobre todo, bueno, en la universidad, que yo estuve en la Universidad de Lima, que es una de las más caras en Perú, bueno, a la gente no le interesaba hablarme ni nada de esto, ¿no? Entonces por eso yo también me fui a Brasil, donde era mucho más aceptado socialmente. ¿Existe racismo en Perú, en la universidad, por ejemplo? Sí, y también una forma de clasismo, ¿no? Entonces hay diferentes clases sociales y no se mezclan mayormente. En Perú hay una gran cinefilia. Yo creo que no hay ningún país en América Latina donde guste tanto el cine. ¿Qué películas veías tú cuando eras joven? Antes solo iba una vez al cine cuando era pequeño y bueno, lo que me influenció bastante fue el cine de animación japonés. Y luego cuando ya ingresé a la universidad comencé a ver, no sé, a Buñuel, ¿no? Y eso me cambió la vida. ¿Alguna película en especial que te cambiara la vida? El perro andaluz, Perro andaluz, de famoso. Jean Andaluz, Imagínate. Rodado en 1928. 28, imagínate. Hace casi 100 años. Cuéntanos, realizas una maestría en Ohio, en Estados Unidos. ¿Cambió de alguna manera tu manera de ver el cine, Estados Unidos? Bueno, sí me sirvió para... Yo ya había antes conocido a los como grandes cineastas de la avant-garde, ¿no? Como, no sé, Jonas Mekas, Maya Deren, Stan Brakhage. Y estar en Estados Unidos me permitió aprofundizar estos conocimientos, ¿no? Y descubrir otros realizadores más, tal vez jóvenes o contemporáneos, que también eran del underground. Ujú. En 2007 vas a crear una productora para producir documentales sobre los derechos de los indígenas. Como decíamos, ¿son tus orígenes los que te llevan a esa defensa a ultranza de los derechos de los indígenas? Sí, porque a pesar de que yo nací en la capital y crecí como hasta los 20 años, bueno, o sea, por ser tal vez discriminado precisamente, me interesaba estudiar, ¿no?, y retomar mi propia cultura que por haber crecido en la capital había sido de cierta forma cortada, ¿no? Porque Lima es una ciudad donde, por influencia de la globalización o de la modernidad, los indígenas no tenemos acceso a expresar nuestra cultura, muchas veces, ¿no? Es suprimida. Entonces por eso yo me mudé al campo, comencé a viajar bastante por todo el Perú
y finalmente llegué a establecerme en Cusco, ¿no? Y ahí comenzamos a hacer películas siempre de temática indígena. Tu película Caipacha, rodada con actrices no profesionales, aborda la temática de los quechuas, precisamente allí en Cusco. ¿Se podría decir que es un docudrama? Sí, una docuficción, o etnoficción también. Fue la primera película que tuvo una dimensión internacional, ¿no? Para vosotros. Sí, llegó hasta Clermont-Ferrand, aquí en Francia, y sí, ¿Cómo fue el rodaje de esa película? fue complicado porque originalmente nuestro objetivo era hacer un largometraje, pero no teníamos tal vez la experiencia, ¿no? Y ni los recursos técnicos, porque todo siempre nuestras producciones han sido muy artesanales con estas cámaras pequeñas de foto Canon. Y al final lo que pudimos armar o salvar de esa fue como 6 meses de trabajo, no sé. Se Esa, hizo pel- este corto. esa película también la firmas con tu hermano Diego. Sí, ¿Cómo es la relación entre vosotros? sí, bueno, trabajamos juntos y él más se dedica a la parte de hacer la cinematografía y yo a veces tengo la idea y yo me preocupo más de lo que es el lenguaje audiovisual. Y él me ayuda a plasmar mis ideas y ponerlas en la práctica, ¿no? En hacerlas realidad. ¿Sois quechua hablantes? Más mi hermano, él sí ha estudiado quechua y yo precisamente por haber crecido en la capital, en Perú no tenemos esa oportunidad en Lima de estudiar en colegios bilingües o en la universidad. No, las clases no se dan en quechua, ¿no? Entonces, desgraciadamente no he podido aprender mi lengua materna. Están cambiando las cosas, ¿no? Quizás hay más interés por el quechua. Sí, pienso que el Estado ya está invirtiendo más en lo que es la educación bilingüe, sobre todo en las zonas altoandinas, pero tal vez no tanto en las ciudades, ¿no? En las capitales. Hace un par de años, Álvaro, Río Verde, el tiempo de los Yacurunas, fue seleccionada por la sección Forum del Festival de Berlín de Cine. Fue la primera película peruana desde hacía 30 años, ¿no? Fue un honor, una hazaña para vosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste eso? Bueno, sí fue, para nosotros nos sentimos como un momento histórico y creo que también fue importante para la cinematografía peruana. Bueno, no sé qué decir. Sí, fue muy, muy bueno. He leído en algún lado que te portaste muy bien en la Berlinale, que no te ibas a fiestas, que ibas rigurosamente a las proyecciones por la mañana. Sí. Difícil, ¿no? Sí, es que yo también soy un cinéfilo, un cinéfago, entonces yo me alimento del cine y yo voy a esas sesiones de prensa de las 8 de la mañana, ¿no? Y me duermo temprano porque si estoy borracho o algo no puedo ver las películas Que te correctamente. interesan, ¿no? Sí. Volviendo a Río Verde, ¿cómo fue la génesis de esta película? ¿Con qué intenciones la rodasteis? La historia de Río Verde es que nosotros inicialmente fuimos a dar un taller en Lamas, en Tarapoto, a niños jóvenes y también adolescentes. Y queríamos enseñarles a ellos que usen las cámaras, los equipos de sonido y que hagan sus propias películas. Entonces, como tuvimos este contacto con los habitantes de Lamas, ellos nos dieron la idea. Estos niños, ellos querían hacer una película sobre sus abuelos, sobre las tradiciones, sobre su cultura. Entonces, gracias a su idea, nosotros hicimos un cortometraje que se llamó Hijos de la Tierra. Y también estuvo en la Berlinale, en la sección Generation, que es películas para niños. Y fue así, gracias a la idea de los quechua-lamistas. ¿Tus orígenes de Cusco te habían llevado a la Amazonia o no? ¿No conocías tú la Amazonia? Yo fui por primera vez como hace como 15 años, porque también yo practico el chamanismo, digamos, esta es mi cultura y es mi religión, ¿no? Y es como la forma como yo entiendo el mundo, como veo el mundo y para, no sé, tomar ayahuasca, para participar en rituales, fui por primera vez a la selva. No es fácil, ¿no? La vida de los yacurunas allí, en la selva. Bueno, es otro tipo de economía y es bonito también porque ellos están muy en contacto con la naturaleza, que es algo que yo no veo acá en Europa, ¿no? Y tienen una forma de alimentación muy saludable, muy sana. Comen yuca, banano y hasta Sí. gusanos, ¿no? Sí, pero más allá de los exotismos, hay regiones donde, por ejemplo, crece 50 variedades de frijoles, ¿no? En un valle. Entonces yo valorizo mucho esta riqueza ambiental que tenemos. ¿Cómo ven ellos nuestra civilización? ¿Se sienten agredidos de alguna manera? Yo creo que, digamos, para la gente que vive en las ciudades de la Amazonía, es un poco difícil integrarse para los nativos porque muchas veces son discriminados también, ¿no? Entonces, si ellos quieren asistir a las escuelas, tienen que ir como borrando marcas de su propia cultura, cambiar su vestimenta, cambiar su lenguaje, y de esa forma
pueden ser integrados en la sociedad hasta cierto punto, ¿no? Eso es lo que se llama la sociedad mestiza, en Lamas, por ejemplo. ¿Cuál crees que son las principales amenazas que se cierran sobre esas poblaciones? Un poco aisladas, ¿no? Todas. Sí, bueno, por ejemplo, está la contaminación de petróleo, a veces hay derrames de petróleo, bueno, en otras regiones de la Amazonía, la minería ilegal, la explotación de gas, ¿no? Entonces, esto... ¿Son conscientes ellos de esos peligros? Bueno, creo que en su vida diaria pueden verlo cuando los ríos son contaminados, porque de ahí los pescados también salen a la superficie y están muertos, ¿no? Y tal vez por necesidad tienen que comerlos, pero sí, no es algo bueno. Una de las escenas más emotivas me ha parecido que es cuando la protagonista se pone a hilar. Primero golpea el algodón y luego se pone a hilar. Yo creo que es la primera vez que he visto hilar verdaderamente, ¿no? ¿Cómo fue ese rodaje? Fue muy largo, porque duró en total 5 años, que nosotros íbamos a la selva por una temporada, tal vez un mes, vivíamos directamente y luego volvíamos a Cusco a editar, porque en la selva cuando entras a lugares que son realmente profundos en la Amazonía, a veces no hay electricidad, no hay teléfono, no hay cómo comunicarse cuando estás en zonas muy remotas, ¿no? Sí. Fueron condiciones muy difíciles, ¿no? Teníais un equipo electrógeno. Sí, que teníamos que poner petróleo y la cantidad de petróleo era suficiente para generar energía solo por 2 horas. Y en todas esas 2 horas teníamos que hacer las copias del material, cargar las baterías, cargar los equipos y si no, no había película para el día siguiente, ¿no? No podíamos continuar. Sin contar con la humedad, ¿no? El alto grado de humedad. ¿Molesta eso para las cámaras, para los objetivos? Claro, malogra los lentes, ¿no? Le crea hongos. Entonces no se puede estar mucho tiempo tampoco. ¿Cómo aceptaron la intrusión de una cámara esos pobladores? Mm, yo creo que los habitantes de la Amazonía no lo sienten como algo tan externo, o tal vez porque nuestros equipos son muy pequeños, son cámaras de fotos, eh, no se sienten agredidos, ¿no? Y tal vez porque nosotros somos indígenas, mi hermano y yo, ellos sienten cierta empatía con nosotros y les gusta dar la entrevista, compartir elementos de su cultura. ¿Hay alguna anécdota que podrías contarnos de lo que pasó en esos 5 años? No está mal, ¿eh? Tantas, no sé. Por ejemplo, alguna divertida. Bueno, yo a veces casi me he muerto cruzando el río, no sé, nadando, porque es tan distante de una orilla a otra. Hay, no sé, cocodrilos, pirañas que te pueden morder. Bueno, hasta un mosquito te puede matar, una variedad de esta que te pone un huevo y, no sé, comienza a crecerte dentro de la piel. No son tan agradables. Ahí vemos la imagen de un caballo también, que pobre caballo que está trabajando en el campo, que tiene parásitos en los ojos, en moscas, ¿no? Sí. No es fácil, ¿no? No, hay que cuidarse, hay que cuidar la piel. ¿Cómo lo hacen ellos que viven todo el año ahí? Tal vez han desarrollado cierto grado de inmunidad, porque a mí sí me afecta, ¿no? Las condiciones. Cuéntanos, ¿qué crees que hizo que la Berlinale os acogiera con los brazos abiertos a una película como la vuestra? Yo creo que Río Verde tiene un estilo tal vez un poco transgresor o más contemporáneo de lo que es el cine, y por ese lado puede ser interesante, ¿no? Lo que es estos tiempos lentos, eso se llama slow cinema, ahora, ¿no? Cómo se estudia. Para eso creasteis vuestra productora HD Perú. Sí, para hacer películas sobre temática indígena. ¿Recibís ayudas del Estado quizás? Sí, actualmente el Ministerio de Cultura nos ayuda y gracias a ellos podemos continuar nuestra producción. Y también a nivel internacional hay algunas fundaciones que nos ayudan con lo que son residencias artísticas. ¿Estáis ya en proyectos para una nueva película quizás que pueda llegar a la Berlinale el año que viene, por ejemplo? Sí, ahora tenemos una que está en postproducción, que estuvo la semana pasada en el BAL, en el Bafisi, en Argentina. Y bueno, esperemos que también continúe nuestra racha. Y después de la Berlinale habéis presentado aquí en París, en el Festival de Cine Peruano, vuestra película. ¿Tiene algo de especial para vosotros París, quizás como capital del cine europeo que se decía que era? Y bueno, yo soy influenciado por el cine documental francés, ¿no? Por Jean Rouge. Sí, me gusta bastante, he estudiado y ya. No es la primera vez que vienes aquí a París, ¿eh?
La primera vez vine gracias a la Alianza Francesa que me permitió ir a... No, no, a la Embajada de De Francia en el Francia. Perú, que me permitió asistir al Festival de Clermont-Ferrand, donde se exhibió Caipacha en el 2014. ¿Dónde podrán ver nuestros oyentes tu película Río Verde? En festivales. No hay prevista una distribución. En Perú quizás sí, ¿no? En Perú el acceso es gratuito. A nivel de Perú, cualquier persona la puede ver. Pero en el extranjero, si hay algún distribuidor que se anima y quiere comprar los derechos, bienvenido. En fin, ¿y tu hermano Diego se ha quedado en Perú quizás? Creo que ahorita está en Argentina, no sé dónde está. Porque también va a los festivales, ¿no? Entonces, Naturalmente para presentar eso. sí. En fin, pues ya lo saben, Río Verde, el tiempo de los yacurunas, ha sido realizada por los hermanos Álvaro y Diego Sarmiento. Muchísimas gracias, Álvaro, Muchas gracias. por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Suel Kedir, quienes han estado hoy a cargo de la realización del programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Perú y espero que también en la selva amazónica, gracias a la cadena Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.